Hola, nuevamente estamos con este vídeo tutorial que nos va a indicar cómo hacemos la parte última de nuestra pieza. Una parte bastante más compleja que el resto. Hasta ahora hemos trabajado con superficies, con suplados, con superficies regladas, con superficies tabuladas, etcétera, etcétera. Y ahora pues vamos a crear, como digo, estas últimas superficies. Para ello vamos a utilizar superficies de red, de acuerdo, que son muy parecidas a las suplados, se pueden confundir. Las suplados se rigen en las direcciones SULTAF 1 y SULTAF 2. Y las superficies de red también tienen alambres de UV. Para ello hemos creado una capa llamada alambres de red, ¿de acuerdo?, para albergar ahí la geometría que es necesaria. Mientras tanto vamos a quitar los 3 de cara que teníamos anteriormente, lo que es las splines, ¿no? Lo que son las superficies tabuladas, superficies con agujero y las superficies planas. Asimismo, la capa de alambre auxiliar también la vamos a quitar. Consiste en digamos, en no borrar nada de la geometría original. Es por tanto que vamos a aprovechar la geometría que ya tenemos, ¿de acuerdo? La geometría que tenemos ya dibujada, para copiarla a otra capa y así evitarnos tener que generar más geometría. Con la herramienta copiar a capa, se designan los objetos que vamos a copiar a la siguiente capa. Copio la spline, el arco, la línea, la otra línea que viene por la parte de abajo para que nos sirva de guía, esta spline y también la línea que tenemos a la parte de la izquierda. Yo creo que con esas superficies con esos alambres tendremos suficiente. Pulsamos intro y cuando nos diga que designemos el objeto a la capa designemos un objeto de la capa de destino, lo que hacemos es pulsar el menú contextual accediendo a nombre, y del cuadro de capas utilizamos alambres de red. Cuando aceptemos nos pide el punto base. Bueno, pues tan solamente hay que pulsar intro y ya estos objetos han sido copiados a la capa de alambres de red. Vamos a quitar la estructura alámbrica y también la capa de taladros. Por supuesto, la capa de spline. Ahora es en este momento cuando vemos perfectamente la operación que hemos realizado. Las superficies de red, cuantos más alambres tengan, porque recordemos que lo que se trata es de crear una superficie con un entramado de alambres, vamos a crear, digamos, los contornos de la superficie de red. Usamos la herramienta copia y copiamos. Esta será una parte de la geometría, aquí va a ser otra parte, ¿de acuerdo? Y como queremos que copiar también otro que vaya a esta altura, utilizando lo que son los filtros de coordenadas, aprovecharemos la X y la Y de este punto para llevarla a la Z de este otro punto. La forma de hacerlo, ¿cuál sería? Pulsamos en la línea de comandos .xy, pulsamos intro, nos pregunta por el punto de XY que queremos aprovechar, que sería este punto, y la Z necesaria sería la de este punto. Hacemos un clic y ya tenemos ahí la Z de ese punto. A continuación, lo que vamos a hacer es que estas líneas, estos arcos, que como veis vienen proyectados por la parte superior, vamos a alargarlos. Utilizando la herramienta alarga, lo alargamos hasta la spline, este arco, este otro arco, y también utilizando la herramienta alarga hasta la línea, usamos y alargamos este arco. Aprovechamos para recortar los arcos que están en la parte de la derecha. Para ello, bueno, pues utilizando recorta a través de esta línea, recortamos este arco. Utilizando a través de esta línea recortamos este arco. Y también recortamos este arco para que se nos quede aquí una zona libre para crear la superficie. A través de la spline recortamos este otro arco.
Este arco nos permite recortar esta línea y esta línea nos permite recortar este arco. ¿Por qué hacemos la mitad? Obviamente vamos a hacer posteriormente una simetría, por lo tanto anulamos solo esa parte. Igualmente la spline vamos a recortarla a través de las líneas verticales. Utilizamos recorta nuevamente entre una y otra línea, pulsamos intro y anulamos la parte de la spline. Voy a intentarlo otra vez. Recorta entre esta y esta línea y quitamos, ahora sí, la parte de la spline que no nos interesa. Esta línea, por tanto, ya no nos hace falta. ¿De acuerdo? Ahí tenemos ya las 4 superficies de red que vamos a crear. Para que se ajuste mucho mejor la red a nuestro modelo, vamos a copiar. Sobre todo el problema de la superficie de red va a estar en los encuentros, en los finales. ¿De acuerdo? Aquí no va a haber ningún tipo de problema, pero seguramente aquí, en esta línea y en este arco y en este otro arco, ahí sí va a haber un poco de problema. Por lo tanto, lo que hacemos es copiarnos nuevamente sobre el eje Z. Vamos a copiarnos a 0.25. Copiaré a 0.25 hacia abajo y este arco hacia arriba también a 0.25. El que te quede un poco separada, bueno, pues vamos a intentar alargarla hasta aquí, correcto, y aquí la recortamos aquí. Bien, hacemos exactamente igual por esta parte. Copiamos esta línea, este arco hacia abajo a 0.25 y este lo vamos a prolongar o a copiar a 0.25 igualmente, alargando y recortando lo mismo que antes para que la superficie de red se ajuste mucho mejor. Voy a cambiar de color donde van a estar los encuentros de la superficie, es decir, esta y esta van a estar las superficies de red. Voy a cambiarlas a través de propiedades rápidas, los cambio de color y les voy a dar un color blanco, por ejemplo. Bien, yo creo que esto sería suficiente para la superficie de red. Las superficies de red, como digo, forman un tramado, ¿ok? Este tramado ya lo tenemos, 1, 2, 3 y 4, pero haría falta también en el dirección inversa. Esta línea está completa, no habría ningún problema, pero esta spline lo que vamos a hacer es partirla convenientemente para que tengamos un trozo de spline y aquí tengamos otro trozo. Utilizando la herramienta parte, tocamos la spline, pulsamos menú contextual para establecer el primer punto. El primer punto de rotura va a estar aquí primero y el segundo igualmente, haciendo que tengamos una spline aquí y otra spline aquí. Son dos splines totalmente totalmente diferentes. Pues vamos a intentar hacer ya la primera superficie de red. Como dato importante, es posible que fallemos en el intento de hacer la superficie de red y tengamos que destruirla, es decir, tengamos que borrarla. Por lo tanto, es conveniente que la variable del obj tenga un valor de 0. Normalmente tiene un valor de 3, pero eso es valor de 3 cuando se hace una superficie de red. Vamos a verla en un momento. Cuando se hace una superficie de red, por ejemplo, entre 1, 2, 3, 4 y entre estos dos elementos, aquí ya tenemos la superficie de red. Pero si en el hipotético caso de que nos hayamos equivocado, como es en este caso, observar que no se ajusta a lo que queríamos, si nosotros decidimos borrarla, como veis, borra los alambres, es decir, los alambres son consumidos. Por lo tanto, vamos a deshacer hasta que antes de tener la superficie de red. Ahora bien, como lo que evitamos es tener que ir deshaciendo poco a poco y simplemente borrando, pues lo que hacemos es utilizando del obj
del OBJ establecemos el valor de 0. Esto hace que no se consuma la geometría. Bueno, pues también estábamos comentando de que la superficie de red tiene que estar perfectamente delimitada, y esta spline, de acuerdo, esta spline no queda delimitada, debería estar cortada justamente aquí. Pues igualmente con la herramienta parte partimos esta spline donde el primer punto lo hacemos coincide aquí. Aquí obtenemos ya una spline y aquí otro trozo de spline. Bueno, pues vamos a crear la primera superficie de red ya rápidamente, haciendo superficie de red, haciendo 1 y 2. A continuación pulsamos intro para que nos pida la segunda dirección de la superficie de red. Y ya tenemos la primera superficie de red. Vamos a crearnos una capa que se llame superficie de red. Superficie de red con otro color diferente. Voy a poner un color grisáceo y pasamos eso a la superficie de red. Voy a darle el color diferente, que no lo ha tomado. Aquí está. Muy bien. Hago actual la capa de superficie de red y me dispongo a crear la siguiente superficie, la que está abajo. Superficie de red entre un lado, un segundo lado. Pulsamos intro para que nos pida la segunda dirección y 1, 2, 3, y para que tome el contorno de la superficie, con el control activado, activamos control y tocamos el contorno de la superficie. ¿Ok? Cuando se pulse intro ya tendríamos la siguiente superficie de red. Finalmente hacemos lo propio con la parte inferior. Posiblemente aquí nos puede dar un pequeño problema. Si nos da un pequeño problema, lo que hacemos es que este arco lo separamos un poquito, porque a diferencia de los suplados no tienen que estar tocándose